Gracias, Joseph, por la presentación. Gracias a todos los que se han conectado para disfrutar con nosotros de este webinar. Muchas gracias a BIMEX por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a su audiencia. Como ya Joseph había comentado, el webinar de hoy se denomina Calibración documentada de manómetros de baja presión. Nosotros vamos a trabajar con ustedes con 6 temas que componen el contenido de nuestro webinar. Primero vamos a hablar de los fundamentos de las mediciones de presión, haciendo énfasis en lo que son las mediciones de baja presión en el rango de aproximadamente más o menos un PSI. Vamos a trabajar seguidamente con la caracterización de los instrumentos de medición que se utilizan con más frecuencia para realizar estas mediciones, y luego vamos a hablar sobre un tema que siempre está presente en lo que se refiere a calibración de instrumentos de medición, que es relacionado con la trazabilidad de las mediciones. Seguidamente vamos a trabajar el tema relacionado con los patrones y equipos auxiliares para mediciones de baja presión que desarrolla la empresa BIMEX y que pone a disposición de todos ustedes para las calibraciones. Luego vamos a conversar sobre un conjunto de retos o desafíos que tenemos en el momento que vamos a realizar estas mediciones de baja presión, producto de que los valores en los cuales estamos midiendo son fácilmente influenciables por diferentes factores. Y finalmente vamos a hablar de los procedimientos de calibración de manómetros de baja presión. Comenzamos con los fundamentos de las mediciones de presión. La definición de presión, desde el punto de vista general, nos lleva a que cuando se ejerce una fuerza normal sobre una superficie, estamos en presencia de la magnitud denominada dentro del campo de la física presión. En el caso de los gases, siendo esto también un fluido, esta fuerza está generada por el impacto de las diferentes moléculas del gas que en su movimiento chocan con las paredes del recipiente que lo contiene. La presión, como pueden ver, es una magnitud derivada que en el sistema internacional depende de las magnitudes fundamentales masa, longitud y tiempo, y la unidad en el sistema internacional es el pascal. Cuando nosotros conversamos sobre baja presión, vemos que no existe una definición estricta de baja presión. Existe literatura técnica que nos habla de que baja presión se puede considerar el intervalo que llega hasta los 200 PSI. Nosotros vamos a limitarnos al intervalo en que no supera esta presión un PSI para desarrollar nuestro webinar de hoy. La escala de mediciones de baja presión, si la vemos desde el punto de vista de presión absoluta o barométrica, es decir, la presión absoluta es aquella, o con la escala absoluta es toda escala que comienza en el cero absoluto, que para nosotros sería el vacío, ¿sí?, donde no existe ninguna molécula de fluido, en este caso aire. Veríamos en ella que, por ejemplo, la presión de la columna de aire sobre una montaña como el Everest estaría en esa escala absoluta 0,314 bar, de una montaña de 1000 metros a 0,998 bar, y la presión atmosférica, que es la presión de la columna de aire de la atmósfera a la altura del nivel del mar, estaría a 1013 bar. ¿Qué sucede? Que nosotros, como siempre estamos inmersos en este océano de aire, como decía Torricelli, que ocasiona que sobre nosotros ocurra la presión atmosférica, pues generalmente trabajamos en las escalas relativas o manométricas, considerando la presión atmosférica como un cero, ¿sí?, como un valor de referencia a partir del cual nosotros realizamos nuestras mediciones. Por ejemplo, cuando nosotros extraemos el humo con una chimenea, esa presión de succión o de tiro se encuentra en el orden, en este caso, con un valor negativo con respecto a la presión atmosférica de menos 0,000343 bar. Sin embargo, cuando estamos hablando de una sala limpia, donde no queremos que los patógenos o los elementos contaminantes penetren en la sala, vemos que existen presiones positivas, ¿sí?, superiores a la presión atmosférica en esa sala, que pueden llegar hasta los 10 bar. La presión, por ejemplo, sanguínea, que es la que impide que la atmósfera aplaste nuestros cuerpos, pues está en el orden de los 0,15 bar, 120 milímetros de la columna de mercurio. Así sucesivamente hay muchos ejemplos que podemos ubicar en esta escala numérica de valores de presiones que son de suma importancia y que están comprendidos dentro del intervalo que estamos analizando, que va desde más o menos un bar o más o menos un PSI, como les habíamos comentado al inicio
en la lámina anterior. Existen numerosos instrumentos que son utilizados para realizar mediciones de baja presión. Los primeros de ellos, y son los primeros que analizamos porque incluso son los primeros equipos utilizados para desarrollar mediciones de presión, son los manómetros de líquido. Los manómetros de líquido no son más que manómetros que utilizan el peso de la columna hidrostática. Es decir, el peso de la columna hidrostática nos lleva a que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad local y por la altura de esa columna, para compensar valores de presión y realizar mediciones de ellos. Tienen en la primera figura un manómetro de columna en U, quizás sea el manómetro más antiguo utilizado, y luego tienen una variante de ese manómetro, que es el manómetro de columna inclinada, que se desarrolló porque permite aumentar la sensibilidad de la medición. Luego tenemos los manómetros digitales, que los hay de muchos principios de medición. En este caso colocamos aquí un manómetro diferencial, pero podríamos haber colocado cualquier otro. Y seguidamente los manómetros de deformación elástica. Los manómetros de deformación elástica podemos apreciar en esta imagen que su elemento elástico casi nunca es un burdón. Generalmente tienen estos tipos de sensores que se denominan fuelle, que son un conjunto de láminas de acero fabricadas en forma de cápsulas, colocadas una encima de la otra, que permiten aumentar la sensibilidad de la medición, por cuanto como las presiones son muy bajas, pues colocar un tubo de burdón provocaría de que no exista deformación en ese sensor producto de la presión. Y luego están, por ejemplo, los barómetros, que sí tienen un sensor tipo cápsula, que son dos membranas, una encima de la otra, con vacío en su interior, que reaccionan ante los valores de la presión atmosférica. Existen manómetros, por ejemplo, para el campo que llega hasta el bar, que sí poseen tubos de burdón de paredes muy delgadas, pero estos no son tan frecuentes en las mediciones de baja presión. Sobre la trazabilidad de las mediciones podemos comentar que la trazabilidad de las mediciones en unidades de presión, en el caso de los patrones primarios, parte de la realización de la unidad de medida Pascal, que como habíamos visto en la primera lámina depende de la masa, la longitud y el tiempo. De esta definición se han desarrollado métodos primarios de medición que generalmente se desarrollan en forma de balanzas manométricas, aunque para el caso de las bajas presiones también se utilizan manómetros de líquido de muy alta sensibilidad. Esos manómetros de líquidos, estos patrones primarios, disculpen, son utilizados para la calibración de los patrones de trabajo y los patrones de referencia que se utilizan en las diferentes organizaciones. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los bancos de medición que se utilizan en los talleres de instrumentación y los laboratorios de calibración, los calibradores documentadores como el MC6, el calibrador documentador MTC6, que con ayuda, por ejemplo, de los módulos externos puede también realizar mediciones de presión, los generadores automáticos de presión, que todos, una vez que son calibrados con estos patrones primarios, son utilizados para la calibración de los equipos comunes, los equipos que se utilizan para controlar directamente los procesos de fabricación, los procesos vinculados con el mantenimiento de las salas limpias, los procesos vinculados con el control de la salud, por ejemplo, en el caso de la tensión arterial. Dentro de esos equipos, por ejemplo, tenemos los manómetros diferenciales que se utilizan en las salas limpias, manómetros de líquido, manómetros digitales, los tensiómetros, los interruptores de presión, los manómetros comunes de deformación elástica, que vimos que tienen varios principios. Es menester recordar que la trazabilidad va a ser la propiedad que relaciona este resultado de medición que nosotros obtenemos con los equipos comunes con los patrones que se encuentran en la mayor jerarquía de las mediciones. Esa mayor jerarquía está relacionada con los patrones nacionales o internacionales para las magnitudes en cuestión. La trazabilidad entonces avanza desde estos equipos hasta los patrones nacionales o internacionales, y las unidades de medida del sistema internacional se diseminan desde los conceptos que las definen hasta que son utilizadas en los instrumentos de medición. Algunos de los patrones que ofrece la empresa Birmin, que son utilizados en las mediciones de baja presión, son, por ejemplo, el calibrador MC6,
que nos es útil no solo para la medición propiamente dicha de la presión con muy alta exactitud y por tanto para ser utilizado en calidad de patrón, también nos sirve como calibrador documentador, es decir, como un calibrador que es capaz de hacer todo el proceso de calibración, desde la planificación del proceso hasta la emisión del certificado de calibración, con ayuda del software CMX de BIMIX. Este calibrador, con ayuda de los módulos externos, posee sensores internos y externos, pero con ayuda de los módulos externos puede ampliar su rango de medición hasta los 700 bar. Y en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, tenemos un módulo externo que es de el 10 MD, que mide en el rango de más o menos 10 milibar, y que para los equipos que nosotros estamos tratando en este webinar es de un excelente desempeño. También tenemos los formadores automáticos de presión, que ayudan no solo en la automatización, sino en la generación de valores estables y que permiten tener una alta productividad en estas calibraciones. Como pueden ver, en todos los casos los niveles de error y de incertidumbre a un año son sumamente pequeños. Vean que en la mayoría de los equipos de medición que se utilizan en las mediciones de baja presión, los errores máximos permisibles están en el orden del 1%. Los equipos de medición patrón siempre deben estar acompañados, en el caso de la presión, con equipos generadores. Estos generadores, que son los equipos auxiliares, los vamos a ver representados en esta lámina, y vamos a comenzar a conversar sobre ellos por el generador de baja presión PGL, que es una bomba de doble cámara. Es decir, la bomba tiene dos cámaras porque el cilindro por donde se desplaza el émbolo está encerrado dentro de una cámara que permite mantener estable la temperatura y que permite hacer el ascenso y descenso de la baja presión con suficiente exactitud para la medición de entre los menos 400 y 400 milibar. Aquí el nivel de resolución llega hasta el orden de 0,001 milibar. Luego tenemos los generadores de presión como la bomba PGC, que son de generadores desde el vacío hasta 35 bar, hasta 510 psi. Los de presión intermedia, que llegan a 20 bar hasta 300 psi. Y los generadores de vacío, propiamente dicho, solo de las presiones relativas negativas con respecto a la presión atmosférica, que van desde menos 0,95 hasta 0 bar. Cuando nosotros deseamos seleccionar un patrón de medición, tenemos que tomar en consideración un conjunto de factores. El primero de estos factores es el que está relacionado con el aseguramiento metrológico del patrón. Nosotros, siempre que vamos a seleccionar un patrón, lo primero que debemos ver es si el patrón posee facilidades para obtener trazabilidad para sus mediciones, así como habíamos visto dos láminas atrás. Es decir, si existen patrones de referencia nacionales o internacionales que pueden asegurar que ese patrón pueda vincular los resultados de medición que nos entrega con los patrones que se conservan en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y esto se realiza a través de los sistemas de comparación que tiene establecido esta organización. Ahora, una vez que nosotros revisamos que la trazabilidad, que obtener trazabilidad es posible, podemos también revisar algunos elementos del servicio postventa del fabricante que son muy importantes y que, por ejemplo, BIMIX nos los garantiza, como son mantenimiento, el suministro de partes y piezas, que por ejemplo en la bomba PGL ya vienen incluidos dentro del paquete inicial. Y finalmente, para la selección del patrón, vamos a un punto que por supuesto es trascendental, que es la evaluación de la exactitud requerida para medir con ese patrón. Hay dos elementos que nos pueden servir, o dos conceptos que nos pueden servir para hacer esa evaluación. Uno es el TAR, que es la relación tolerancia-incertidumbre, y TAR son siglas en inglés, que nos relaciona el error máximo permisible del equipo calibrado con el error máximo permisible del patrón. Este cociente tiene que estar dentro del intervalo de 3 a 10. Y también tenemos,
para una selección un poco más sofisticada, el TUR, que el TUR es la relación tolerancia-incertidumbre, y que nos va a correlacionar el error máximo permisible del equipo calibrado con la incertidumbre expandida de calibración. También lo vamos a ubicar en el intervalo de 3 a 10 el valor de ese cociente. Por ejemplo, en el caso del equipo que nosotros vamos a calibrar hoy en la demostración que va a realizar el ingeniero Jos, nosotros tenemos que el error máximo permisible está en el orden de 0,1 pulgada de agua. Si consideramos el error que tiene asociado el MC6 con el patrón MD10, vemos que ese error máximo permisible es del orden de 0,003 pulgadas de agua. Por tanto, tendríamos un TAR o relación error máximo permisible del equipo calibrado con respecto al error máximo permisible del patrón de 33,3. Ven ustedes que supera el 10 que es requerido por mucho. Y el TUR nos quedó en el orden de 7,1, pero nos quedó en este orden porque en el momento en que analizamos este nivel de incertidumbre, tomamos en consideración la apreciación en la escala de este equipo. Entonces vemos que, por ejemplo, por cualquiera de las dos vías que analicemos la exactitud requerida de las mediciones, para el caso de la demostración que hoy vamos a realizar, pues la tenemos asegurada. Hay un conjunto de retos o de desafíos que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando decidimos realizar una medición o una calibración de baja presión. La primera, y quizás la más importante, está relacionada con el sistema de generación de presión. ¿Qué sucede? Que en casi todos los laboratorios los sistemas de generación de presión que poseemos son sistemas que están diseñados para una amplísima gama de valores. Por ejemplo, ustedes veían la bomba PGM, que va desde el vacío hasta 510 bar. Es decir, abarca todo el rango de presiones que nosotros hemos estado aquí tratando y mucho mayor rango. ¿Qué pasa? Que en estos casos, por ejemplo, la estabilidad muchas veces se afecta porque lo que en 20 bar, en 30 bar, en términos, por ejemplo, de una fuga, no es significativo, porque la resolución del sensor que estamos utilizando como patrón o la resolución del equipo que estamos calibrando no lo percibe significativamente. Cuando estamos hablando de 10 pulgadas de la columna de agua, sí se convierte en un problema grave. Lo que en términos de fugas, por ejemplo, que puedan tener las válvulas internas de retención, lo que se conoce como válvulas Chet en la bomba, para el caso de altas presiones no es significativo, aquí sí lo es. Entonces esa estabilidad es muy difícil de lograr en los sistemas de baja presión, y esa estabilidad también está impactada por los cambios en la temperatura, por ejemplo, del fluido. Ustedes conocen la ley de Gay-Lussac. Si nosotros hacemos que la presión suba abruptamente, pues también sube la temperatura. Bueno, estos cambios, y presión y temperatura en un fluido están relacionados, en un gas están relacionados con la presión. Entonces estos cambios hacen que la estabilidad, que lograr estabilidad en un sistema de generación de baja presión sea sumamente difícil. También tenemos que no solo tiene que ser estable el sistema, puede ser, por ejemplo, que el valor se logre a costa de mucho esfuerzo con una alta estabilidad. También necesitamos sensibilidad, porque tenemos que hacer pequeños cambios de presión. Por ejemplo, hoy vamos a hacer cambios que están en el orden de los 0, de las 5 pulgadas de la columna de agua, y 5 pulgadas de la columna de agua son 0,12 milibar. Es decir, estamos hablando de cambios que son sumamente pequeños, y que, bueno, tenemos que tener en estos sistemas de generación dispositivos que nos permitan avanzar en estos pequeños intervalos. Luego tenemos que tener protección contra las altas presiones, porque, bueno, por supuesto, los sensores para poder medir este tipo de presiones tan bajas son muy delgados, y las altas presiones los pueden destruir. Y finalmente, protegido contra los cambios de temperatura, por lo que le comentábamos en relación con la estabilidad. Otro aspecto que es retador es el del ambiente en el cual nosotros vamos a colocar, el ambiente de medición en el cual vamos a colocar nuestro sistema de calibración. Ustedes conocen que del concepto de calibración vemos
que siempre hay un triángulo en toda calibración. Hay un equipo calibrado, un patrón, y está el ambiente. Ese ambiente en el cual nosotros realizamos el trabajo, en el cual que se encuentra en él lo que se llaman magnitudes influyentes, no magnitudes de influencia. Bueno, el ambiente de trabajo para baja presión debe tener las vibraciones controladas en primer lugar, porque estos equipos son de muy alta sensibilidad en sus sensores y son susceptibles de ser alterados por las vibraciones. Se deben tener limitadas las corrientes de aire porque cambian la temperatura. Se debe limitar el número de ventanas posibles por la incidencia directa de los rayos del sol, lo cual ocasiona, entre otras cosas, cambio de temperatura. Y finalmente tener un control, el control más sensible posible de la temperatura, la humedad relativa y, si es posible, la presión atmosférica. Otro de los aspectos que nosotros tenemos como un desafío en la medición en la calibración de manómetros de baja presión es el que está relacionado con el equilibrio térmico. Cuando tenemos el triángulo, equipo calibrado, generador de presión y equipo patrón, nosotros tenemos un siguiente desafío, que una vez que ya tenemos conciliados estos tres instrumentos y los tenemos debidamente unidos, que está relacionado con lograr que los tres se encuentren a la misma temperatura. ¿Para qué? Para que los cambios de temperatura no ocasionen cambios en la indicación de estos equipos que de manera aleatoria nos afecten el resultado de la medición. A la parte izquierda de la lámina están viendo la ley de Gay-Lussac de los gases ideales, que nos habla sobre la correlación directa que existe entre temperatura y presión. Mantener los equipos al menos una hora bajo el ambiente de medición ayuda mucho a que se establezca un equilibrio térmico adecuado que permite que el sistema de medición esté preparado para una calibración de alta exactitud. Y finalmente también tenemos que tomar en consideración la altura de los instrumentos de medición. Fíjense que aquí un pequeño movimiento en una manguera, un pequeño movimiento en los sensores de los instrumentos conduce a variaciones de presión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una columna de fluido que genera presión dentro de esos conductos. Tenemos una columna de fluido en la atmósfera que está generando diferencias de presión por cuanto estamos midiendo de manera relativa con respecto a la presión atmosférica, y entonces como la presión en la columna de fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad local por la altura, los cambios en la altura pues provocan variaciones en la presión. Tenemos que lograr mantener de la manera más estable los sensores de ambos instrumentos al mismo nivel, y si no podemos hacerlo tenemos que buscar herramientas para la compensación de esta diferencia de altura. Vamos a conversar ahorita sobre la conexión de los manómetros de baja presión para la calibración. Nosotros tenemos dos formas de conectar. La más utilizada de todas es aquella donde conectamos ambos, y aquí estamos hablando de un manómetro de presión diferencial, donde conectamos las dos entradas de alta presión al generador de presión y las entradas de baja presión las dejamos abiertas a la atmósfera. Esta forma de conexión, ¿qué ventajas tiene? Tiene bajo costo, nos ahorramos en conectores, es de fácil montaje. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Las fluctuaciones de la presión atmosférica la afectan, es influenciado por la temperatura, es una forma de conexión menos estable y es menos exacta. Tenemos una segunda forma de conexión que nos permite mantener unidos los puertos de referencia o los puertos de baja presión. Esta conexión, por supuesto, es más compleja y es influida por la temperatura, porque el fluido que se encuentra dentro del sistema, que es sensible a los cambios de temperatura exteriores, pues cambia su presión con estos cambios de temperatura. Ahora, tiene la ventaja de también tener un bajo costo, de que la influencia de la presión barométrica es mucho menor, está bajo control,
y que mejoran mucho la estabilidad con respecto a la conexión abierta. Vamos a conversar, antes de ver el procedimiento de calibración, sobre, en el caso de la determinación del error, cómo realizaríamos las mediciones. Nosotros tenemos dos formas de realizar las mediciones que comparan lo que indica el equipo con el patrón. Vamos a ver que siempre nos vamos a ayudar en lo posible de una lupa para poder realizar estas mediciones en el caso de los equipos analógicos con mayor exactitud. Fíjense, la forma de medición que hemos caracterizado como de 4 estrellas es aquella donde nosotros ajustamos la presión de acuerdo a la indicación del patrón. Es decir, si estamos midiendo, por ejemplo, en 1 pulgada de agua, hacemos que la indicación del patrón sea 1 pulgada de agua y leemos la diferencia en el equipo que es calibrado. ¿Por qué decimos que esta es una selección de 4 estrellas? Bueno, porque aquí estamos perdiendo la facilidad que nos da el patrón de tener una mayor resolución, como ocurre generalmente. Los patrones siempre tienen una mayor resolución que el equipo calibrado, es decir, indican mayor cantidad de dígitos después de la coma con respecto al patrón, y los indican de manera directa en su pantalla, y nos lleva a, si existen diferencias con respecto al trazo cifrado, pues tener que hacer procesos de apreciación que siempre son procesos subjetivos. Y existe otra forma, que es la que nosotros recomendamos y que tenemos clasificada como de 5 estrellas, que es la que ajustamos la presión exactamente en el trazo que vamos a calibrar del equipo analógico, y entonces leemos la diferencia en el patrón, aprovechando en este caso la resolución del patrón. La secuencia de valores que nosotros vamos a aplicar en el procedimiento de calibración la tomamos de la norma DKD R6-1 del año 2014, que trata sobre los lineamientos para la calibración de dispositivos de presión. Esa secuencia comienza con una precarga, es decir, una precarga no es más que hacer que el instrumento calibrado vaya hasta el límite superior de medición. Las precargas se realizan porque todos estos instrumentos tienen elementos elásticos en su sensor. Ustedes saben que el sensor es la parte de un instrumento de medición que está en contacto directo con la magnitud que estamos midiendo. Y el transductor es el dispositivo dentro del instrumento que convierte esa magnitud que estamos midiendo en valores de otra magnitud o de la misma, pero que son favorables para la interpretación por parte del ser humano. Bueno, esos sensores, que son elementos elásticos, siempre poseen tensiones internas que son liberadas en este proceso de precarga. Nosotros nos vamos a mantener en el límite superior de medición aproximadamente 1 minuto, luego vamos a bajar y vamos a seleccionar, de acuerdo con este documento normativo, 5 valores incluidos el cero. Entre valor y valor vamos a estar un tiempo aproximado de 30 segundos. Aquí tenemos que tomar en consideración que el MC6 tiene un sistema para evaluar cuando las mediciones son estables. Por tanto, este tiempo que la norma nos dice que esperemos para la estabilidad quizás se pueda reducir un poco con el aprovechamiento de este excelente calibrador de BIME, y vemos que esta secuencia está recomendada en este documento normativo cuando la incertidumbre objetivo es mayor que 0,6%. Les comentaba hace rato que los equipos de medición que se utilizan para la evaluación de baja presión generalmente tienen errores máximos que superan el 1%, entonces esta secuencia puede ser perfectamente utilizable para estos casos. Los pasos que nosotros vamos a dar para realizar la calibración son los siguientes. Primero, vamos a trabajar con nuestra forma 5 estrellas de lectura. Es decir, vamos a fijar el valor en el trazo calibrado y vamos a leer en el patrón. La secuencia de calibración ya la tenemos seleccionada, que la vimos anteriormente. Es decir, en la norma de referencia hay otras secuencias de calibración para los manómetros de mayor exactitud. Instalamos el manómetro que se calibra y el patrón en el dispositivo de generación de presión. Leemos la lectura correspondiente al trazo cero y continuamos con todos los pasos hasta que completamos la secuencia. Al concluir la calibración podemos calcular el error de dos maneras. La manera directa nos lleva a calcular el error como nos dice el concepto, es decir, la indicación del instrumento calibrado menos la indicación del patrón, pero existe una forma de calcular el error que en alguna literatura se le llama error inverso y que en el vocabulario de metrología se le denomina corrección,
que es aquella que nos lleva a restar lo que indica el patrón del instrumento calibrado. Esta pequeña diferencia nos ayuda mucho a la hora del uso de los resultados de medición. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando queremos compensar el efecto sistemático que tenemos en la calibración, con ayuda de esta corrección podemos sumarla a las indicaciones de este equipo calibrado y obtener valores que compensan los errores sistemáticos que fueron determinados en el proceso de calibración. Otra característica que suele determinarse en las calibraciones de presión y que es de suma importancia, por cuanto los marómetros miden valores de presión que generalmente van en ascenso y en descenso, es el de la histéresis. La histéresis nos dice a nosotros cómo es el comportamiento del instrumento en términos de error cuando las mediciones van en ascenso de la magnitud y luego están en descenso. ¿Qué nos dice? Que es la diferencia de respuesta de un instrumento para un mismo valor en la entrada cuando las mediciones van en ascenso y en descenso. El módulo de esa diferencia se denomina error de histéresis. Una vez que nosotros tenemos determinados tanto los errores de indicación como la histéresis, podemos desarrollar el certificado de calibración. El calibrador MC6 junto con ayuda del software CMX de BIMES nos permiten desarrollar informes de calibración que contienen todos los elementos que nos solicita la norma ICS 17025 del año 2017, que se dedica a la evaluación para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Es decir, en estos certificados nosotros vamos a tener la identificación del instrumento calibrado, vamos a tener la información del laboratorio que realiza la calibración, vamos a tener la información del propietario del instrumento, las características metrológicas del mismo, las evidencias de trazabilidad, la identificación de las personas que aprueban el certificado y finalmente vamos a tener los resultados de calibración para todas las pruebas realizadas con sus incertidumbres asociadas. A partir de este momento, el ingeniero Joseph va a desarrollar una demostración con ayuda del calibrador MC6, que lo ven aquí en esta referencia fotográfica. Vamos a calibrar un manómetro de presión diferencial de 0 a 5 pulgadas de agua con ayuda de la bomba PGL y el módulo externo MP6. Muchas gracias por su atención. Joseph, por favor, para continuar con la demostración.